Bueno, vamos a ver los factores que intervienen en la investigación de mercado. Como les había dicho, identificar las fuentes de información y los datos primarios y secundarios se constituyen en la fuente esencial para poder saber qué información tenemos del mercado y con la cual vamos a proceder a la toma de decisiones. Conocer el ciclo de vida de un producto también nos permite saber en qué momento podemos hacer cambios, podemos saber si podemos incluso sacarlo del mercado o no. Entonces, estos dos factores o estos dos objetivos van a permitir que nosotros identifiquemos o sea fácil para nosotros determinar factores que intervienen en la investigación de mercados. Tenemos el proceso de definición del problema y su enfoque. En ello tenemos diferentes situaciones. Primero, conversaciones con quienes toman las decisiones. En esto, digamos que se da mucho el tema de lo que piensa la gerencia, ¿sí? De pronto lo que yo considere para, pues uno como profesional, es una cosa y la gerencia quiere otra cosa. Entonces hay que llegar a un acuerdo y definir cuál es el verdadero problema que está presentando nuestro producto o servicio y sobre el cual queremos eh, mitigar a través de la investigación de mercados. Las entrevistas con los expertos también son muy importantes, ya que nos van a dar un aterrizaje de cómo actuar frente a la investigación de mercados, personas expertas en el tema, expertas en el producto o servicio, etcétera. Análisis de datos secundarios que digamos que se requieren para poder hacer todo el proceso. Y investigación cualitativa. Entonces, ¿cuáles son esos fenómenos? ¿Cuáles son esos factores que van a influir de manera descriptiva dentro del proceso de investigación? Tenemos también el contexto ambiental del problema que nos va a traer la siguiente información. Información previa y pronósticos de que se tenían frente a esta investigación o sobre el producto, recursos y limitaciones. De pronto no contamos con toda la información, no tenemos todas las bases de datos, entonces hay que revisar cuál es la situación, los objetivos, el comportamiento del comprador. Eso también se puede ver a través de históricos dentro de la organización, fuera de la organización, también el tema legal. De pronto es también necesario saber qué factores influyen dentro del tema legal del producto, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Su normativa también influye en, en ciertas dificultades que pueda presentar el producto en el mercado. El ambiente económico, por ejemplo, como les estaba diciendo en alguna oportunidad, el tema, por ejemplo, de que el dólar suba o baje puede influenciar sobre la decisión de compra del consumidor. Y habilidades tecnológicas y de marketing, porque son las formas en que se llegan a los consumidores. Hay personas, hay empresas que son muy expertas en manejar las tecnologías de la información y esto les permite llegar primero a su cliente que cualquier otro tipo de personas, que incluso la misma competencia. Entonces también es importante que la tecnología sea parte del proceso de la investigación de mercados. Tenemos problemas de decisión administrativa. En el contexto ambiental también tenemos en la definición del problema, problemas de decisión administrativa y problemas de investigación de mercados. Decisión administrativa es cómo, qué está pensando la gerencia frente a la actuación de lo que va a ser el problema de investigación de mercados. Hay que tomar una sola línea y cuál es el verdadero problema de la investigación de mercados. De pronto la gerencia está pensando una cosa y realmente el producto con su proceso en el mercado está generando otro problema. La idea es poder tener las dos visualizaciones y poder llegar a un acuerdo en el cual se vaya sobre una sola vertiente y se pueda lograr un objetivo bueno con la investigación. El problema de la decisión de administrativo, lo que es la parte gerencial, pregunta lo que debe hacer quién para, vamos a ser quien toma las decisiones de la compañía. Problema de investigación de mercados pregunta qué información se necesita y cuál es la mejor forma de obtenerla. Dentro del problema de decisión administrativa tenemos pregunta qué debe hacer la persona que decide en ese aspecto
está, digamos que el factor de decisión gerencial está orientado a la acción y se enfoca en los síntomas. Entonces, digamos que ya la persona se está dando cuenta que no está vendiendo, que no está produciendo, entonces empieza a revisar, ¿sí? Es el primero que está interesado en la investigación de mercados. Ya el problema de la investigación de mercados está centrado en otras situaciones. Pregunta qué información es necesaria y cómo obtenerse. O sea, qué sabemos del producto, qué sabemos de la competencia, qué sabemos de los precios, qué sabemos de frente a otras empresas, cómo estamos funcionando, etcétera. Está orientado a informar en todo momento, a informarse y se enfoca en las causas, qué fue lo que hizo que se produjera el fenómeno que se esté dando frente al producto o servicio. También están las preguntas del administrador. ¿Cómo debe tenerse la pérdida de participación en el mercado? Pues él dice, bueno, yo tengo que tomar decisiones rápidas. Entonces, ¿cómo hago para detener esa pérdida? Y él, digamos, no necesita mucho estudio, sino se necesita simplemente ver sus cifras para poder darse cuenta de que está perdiendo participación en el mercado. ¿Debe segmentarse el mercado de forma diferente? Esas son las preguntas que se hace el administrador. ¿Debe introducirse un nuevo producto? ¿Debe incrementarse el presupuesto para promociones? Son algunas de las preguntas que normalmente se va a hacer la administración, porque lo que va a hacer es desarrollar estrategias para poder sacar adelante ese producto. Tenemos un ejemplo práctico aquí. Dice, en una empresa se establece que existe pérdida de participación en el mercado de una línea de producto específica. Entonces, el problema de decisión del administrador es cómo se recupera tal pérdida. Esa sería una pregunta al administrador. Entonces, en lo práctico, lo que debe hacer es lanzar nuevos productos. Entonces, él dice, voy a lanzar este producto o cambia otros elementos de la mezcla del marketing y segmenta el mercado. Entonces, de pronto lo saca de un lado donde lo estaba promocionando, donde lo está distribuyendo, se lo lleva para otro lado y es una forma de mitigar la situación de recuperarse de la pérdida que se está dando en el momento. El gerente y el investigador creen que el problema está causado por una segmentación inadecuada del mercado y desean investigar para obtener información al respecto. O sea, ellos ven el problema en la segmentación, o sea, en dónde está ubicado mi producto, dónde lo estoy haciendo llegar. El problema de la investigación se convertirá entonces en la identificación y evaluación de una base alternativa para la segmentación del mercado. O sea, de pronto no terminar en dónde se está segmentando, en dónde se está dando, a quiénes estoy llegando, sino generar una alternativa nueva para, digamos, mitigar el tema de la pérdida de participación en el mercado. Por lo tanto, el problema de investigación es determinar las fortalezas y debilidades relativas del producto en relación con otros competidores importantes respecto de los factores que influyen en la clientela. Entonces vamos a empezar a mirar qué está haciendo la competencia para que estén comprando más el producto de la competencia. Entonces uno mira precio, publicidad, calidad, empieza a hacer todas esas averiguaciones de modo tal que le permitan tomar una decisión estratégica lo más rápido, o sea, emergente ya prácticamente. Tenemos otros ejemplos en donde se mira la parte de problema de decisión administrativa frente al problema de investigación de mercados. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el problema de decisión administrativa? ¿Debe lanzarse un nuevo producto? Es la pregunta. Otra pregunta es, ¿debe modificarse la campaña de publicidad? Eso se pregunta a la parte administrativa. ¿Debe incrementarse el precio del producto? Entonces, son preguntas que se hace la administración porque es con lo que él trabaja y lo que él conoce. El problema de investigación desde el área de mercados. ¿Qué va a decir mercados en este caso? Determinar las preferencias e intenciones de la compra del consumidor para el nuevo producto propuesto. Es decir, si la estrategia es lanzar un nuevo producto, ¿qué qué intenciones tiene el de compra y qué no, y eso cómo lo vamos a hacer, pues cuando se desarrolla la encuesta, cuando se dice, le interesaría este producto, ustedes han visto toda esa serie de encuestas que llenamos es para determinar esos procesos antes de que incluso el producto sea lanzado al mercado. Determinar la efectividad de la actual campaña publicitaria, o sea, aquí se maneja mucho desde la parte de investigación de mercados los procesos.
Si estoy llegando, si estoy siendo efectivo con la campaña publicitaria, realmente estoy siendo bueno en ese aspecto. El otro aspecto que va a tener en cuenta, o el otro problema que va a tener en cuenta la investigación de mercados es determinar la elasticidad del precio de la demanda, qué tanto varía el precio del producto en ciertas temporadas, con ciertas variaciones del mercado, con ciertas variables como el precio del dólar, ¿sí? O sea, capacidad adquisitiva que tengan las personas, los niveles de cambio de precios en las ventas y las ganancias. Todo esto lo va a tener en cuenta la investigación de mercados. Siguiendo acá con el tema, entonces podemos ver que hay una definición del problema definido desde la decisión administrativa, desde la investigación de mercados, pero pasamos a la segunda fase, que es bases objetivas teóricas, o sea, de dónde viene mi producto, qué es lo que está sucediendo, qué tendencias hay en el mercado, qué modelos analíticos se pueden practicar como verbales, gráficos, matemáticos, se genera la pregunta de investigación, se da una hipótesis es algo como una afirmación que ya damos sobre determinado proceso y lo que vamos a hacer es probar que esa hipótesis es cierta y especificaciones de la información requerida. En el proceso de desarrollar un enfoque tenemos diferentes aspectos. No se debe perder por ejemplo, el marco objetivo teórico. En general, la investigación debe basarse en evidencia objetiva y sustentarse en una teoría. Una teoría es un esquema conceptual que se cimienta en afirmaciones fundamentales llamadas axiomas que se supone que son verdaderas. Entonces, yo a través de partes teóricas ya comprobaba. La teoría es algo que ya pasó por un proceso de experimentación, ya se comprobó y ya nosotros sabemos que eso es cierto. Una evidencia objetiva dice que no está sesgada y está apoyada por hallazgos empíricos. La experiencia también aquí es importante. Hay empresas que dicen, no, yo ya probé con este producto, pero no se vende, pero no sale, no se distribuye. Entonces, digamos que no está en ninguna teoría, pero sí en la experiencia que tienen las personas con los productos. Se reúne recopilando hallazgos relevantes de fuentes secundarias. De igual manera, de identificarse una teoría adecuada que guíe la investigación, revisando la literatura académica presentada en libros, revistas y monografías. Entonces, esto, digamos que se basa también mucho en lo que otros han opinado y han hecho a través del proceso de investigación. Un modelo analítico se basa más en el conjunto de variables y sus interrelaciones, diseñado para representar en todo o parcialmente algún sistema o proceso real. Los modelos pueden adoptar diferentes formas y las formas más comunes son estructuras verbales, gráficas y matemáticas. Es un ejemplo que tenemos acá por ejemplo, de un modelo verbal. Dice un consumidor toma conciencia por primera vez de que una tienda departamental, luego llega a conocerla al evaluarla en términos de los factores que comprenden los criterios de elección y a partir de la evaluación el consumidor forma un grado de preferencia por la tienda. Entonces él conoce la tienda, después revisa qué productos hay y toma una conciencia y la evalúa, es buena, es mala, forma un grado de preferencia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, nos gusta tomar café en tal lado, nos gusta comprar la ropa en esta tienda, pueden haber muchas tiendas iguales, pero me gusta tal tienda porque me atienden bien, porque me siento bien, porque los productos que pido me los tienen a la mano, etcétera. Si la preferencia es lo bastante fuerte, el consumidor será cliente de la tienda. Entonces, hoy en día mucho se pelea por eso. Pueden haber 20 totos, 20 cuac, pero usted hay uno de su preferencia, donde le gusta comprar, donde se siente bien atendido. Entonces, la lucha está también en que cómo prefiero una cosa sobre la otra. Entonces, tenemos un modelo gráfico aquí que dice clientela, preferencia, conocimiento, evaluación y tomar conciencia. Eso lo hace a través de un proceso de conocimiento de conciencia del consumidor. Se elabora el modelo, entonces se crea una fórmula matemática en donde Y mide el grado de preferencia, la otra parte mide, dice A0 más, entonces dice parámetros del modelo que deben estimarse estadísticamente y X, factores de la clientela que constituyen los criterios de elección. Yo puedo sacar una fórmula matemática y revisar la tendencia que va a tener una persona sobre un determinado producto.
Estos modelos verbales y gráficos se complementan entre sí y ayudan al investigador a identificar las preguntas de investigación y las hipótesis relevantes. Con estos modelos realmente puedo darle firmeza, ¿vale? Puedo probar mi teoría en lo que hace esto. Las preguntas de investigación son planteamientos perfeccionados de los componentes específicos del problema, aunque los componentes definen el problema en términos específicos. Quizás se necesite mayor detalle para desarrollar un enfoque. Entonces, la hipótesis es una afirmación, como les decía, o una proposición aún no comprobada acerca de un factor o fenómeno que es de interés para el investigador. Por ejemplo, dice, los clientes de Olímpica muestran lealtad hacia la tienda. Entonces, la hipótesis, los clientes de Olímpica son leales. Les voy a comprobar que sí hay lealtad. Y yo digo, sí son leales, pero eso no es que simplemente lo digo, sino lo demuestro a través de una hipótesis desarrollada y una comprobación de la hipótesis. Debemos también tener dentro de este tema de los factores el presupuesto y calendario del proyecto. Una vez que se ha hecho el diseño de la investigación, es necesario tener un control apropiado para, digamos, no decir yo en qué iba, ahora qué toca hacer, sino que se tenga un control de la toma de decisiones y para esto nos va a servir el presupuesto y la planeación. Entonces, nos ayudan a asegurar que el proyecto se cumpla, tenga los recursos suficientes, como son los recursos financieros, los recursos del tiempo, o sea, haya un calendario, haya el personal necesario, etcétera. También se define la ruta crítica como una técnica en la cual se dividen los diferentes componentes que tiene el proyecto de investigación en diferentes, como una secuencia de componentes y que vamos revisando qué tiempo requiere y qué tanto nos acercamos o se nos amplía este tiempo para cada actividad. Esto se puede hacer a través de un diagrama de Gantt, como ustedes lo están viendo acá gráficamente, y prácticamente se establece una ruta en la cual sabemos cuál es el inicio y el fin del proyecto. También tenemos unos datos primarios versus unos datos secundarios. Entonces, por ejemplo, los datos primarios son aquellos que el investigador reúne con el propósito específico de abordar el problema que enfrenta. La recolección de datos primarios implica las 6 etapas del proceso de investigación de mercados. Los datos secundarios son aquellos que ya fueron reunidos para propósitos diferentes al problema en cuestión. Entonces tenemos un ejemplo. En el propósito de la recolección, el dato primario dice para el problema en cuestión. Entonces, los datos primarios se hacen así para el problema en cuestión. Los datos secundarios para otros problemas. El dato primario es más específico y el dato secundario son como otros factores que se tienen en cuenta y que se pueden desarrollar para otros problemas. En el proceso de recolección de los datos primarios es muy complejo y en el dato secundario sí es rápido y fácil, pues porque voy a obtener de otras fuentes. En el costo de recolección, pues en los datos primarios va a ser alto y en los datos secundarios pues va a ser bajo, que es que en los datos primarios tiene que hacer un estudio específico. En cambio, en el dato secundario puedo traer de diferentes fuentes. El tiempo de la recolección en el dato primario tiende a ser largo y en el dato secundario tiende a ser corto, porque en el largo prácticamente en los primarios yo no tengo nada específico sobre mi problema, ¿sí? Entonces es más lento el proceso. Cuando tengo datos secundarios, o sea, fuentes de otros lados, pues es más fácil tener las evidencias porque ya hay unos estudios, ya hay unos procesos específicos. Los datos secundarios pueden ayudar a identificar el problema, definir mejor el problema, desarrollar un enfoque sobre el problema, elaborar el diseño de una investigación adecuada, por ejemplo, identificar las principales variables, responder ciertas preguntas de investigación y poner a prueba algunas hipótesis, interpretar datos primarios para obtener más conocimientos. Entonces, el examen de los datos secundarios pues, va a tener, por ejemplo, una especificación, un examen es como un prerequisito para la recolección de los datos primarios. Se comienza con los datos secundarios y se sigue con los datos primarios. Entonces, únicamente cuando se agotan las fuentes de datos secundarios o si estos producen resultados marginales. Entonces, los datos secundarios que nos van a traer como criterios, especificaciones y metodología. Entonces, los temas va a ser método de recolección de datos, tasa de respuesta, calidad de los datos, técnica de muestreo, tamaño de la muestra, diseño del cuestionario, trabajo de campo, análisis de datos.
Y las observaciones o los datos deben ser confiables, válidos y generalizables al problema en cuestión. En cuanto a error y exactitud, examinar errores en el enfoque, en el diseño de la investigación, muestreo, recolección de datos, etcétera. En cuanto al tema de la actualidad, pues el lapso entre la recolección y la publicación, frecuencia de actualizaciones, los datos del censo se actualizan periódicamente por las empresas indicadas. En el objetivo, ¿por qué recolecto esta información? El objetivo determinará la relevancia de los datos. En cuanto a la naturaleza, definición de las variables importantes, comunidades de medición, categorías utilizadas, relaciones examinadas, si es posible, con reconfigurar los datos para aumentar su utilidad. En cuanto a la confiabilidad, pues la experiencia, la credibilidad, la reputación y confiabilidad de la fuente, y los datos deben obtenerse de una fuente original más que de una adquirida. Entonces es importante que en estos datos secundarios, obviamente, pues tengamos toda la información a tiempo y lo más precisa. Ciclo de vida de un producto, entonces tenemos que está el emergente, el de crecimiento, el de madurez y el declive. Entonces, eh, el emergente es cuando se lanza por primera vez al mercado, el de crecimiento cuando la demanda se empieza a acelerar y el volumen de ventas se expansiona rápidamente, el de madurez se nivela la demanda y en general los volúmenes crecen por las reposiciones de productos y por la creación de nuevas familias. Y el declive, pues cuando el producto empieza a perder su atractivo y realmente pues los consumidores ya lo disminuyen visiblemente, entonces tenemos que sacarlo del mercado. Existen entre este aspecto otra serie de comportamientos de los productos según las características, usos y destinos. Tenemos el producto estrella, el producto pasajero, el producto de temporada y el producto fracasado. El de estrella, pues es el que genera gran volumen de venta durante un tiempo determinado, nuestro producto que siempre está sobresaliendo. El pasajero, pues que alcanza un gran volumen en determinadas épocas del año, en un corto tiempo, durante una temporada. El de temporada es un producto que se vende únicamente en determinadas temporadas. Por ejemplo, yo digo, solo se vende a mitad de año, solo se vende a final de año. El fracasado es un producto que no llega a alcanzar el éxito. Este producto suele desaparecer, sale una vez, no se pudo vender, pues simplemente se saca. En la inestabilidad, otros factores que actúan sobre el ciclo de vida de un producto es la inestabilidad de la demanda. Entonces, también vinculada al proceso de acción y vinculación de innovaciones. Si hay nuevas innovaciones en los productos, pues puede haber inestabilidad de la demanda. Inestabilidad de la oferta, no existir participantes y relaciones de poder entre ellos, dinamismo de las empresas en objetivos y estrategias. De pronto salen oferentes, entran oferentes de nuevos productos, procesos de cambio tecnológico, entonces evolucionan los costos, nuevos materiales, nuevos productos, hacen que de pronto deje obsoletos los productos anteriores. Entonces acá vemos una comparación entre el ciclo de vida de un producto en donde está pues la estrategia, la inversión, la producción, la competencia, la parte emergente, crecimiento, madurez y declive que estábamos hablando anteriormente. Lo más importante es en qué momento este producto tiende a ser nuestro producto estrella, tiende a desaparecer, como cuando sabemos que está en etapa de crecimiento, cuando es emergente, como lo dice acá, como es cuando es el declive, ¿sí? Que prácticamente vemos que está en el mercado pero ya no se vende, entonces es un producto en declive y así sucesivamente con todos los factores como distribución, promoción, precios, beneficios. Vemos acá que en todas las etapas, en la emergente de crecimiento, madurez y declive, va, digamos que cumpliendo como su ciclo de madurez. ¿Sí? Esto es lo que va haciendo como tal el producto que se vuelva intensivo, moderado, elevado, ¿sí? Y que digamos en el declive prácticamente algunos se mantienen en el mercado, pero realmente pues no se da que ya se tenga que sacar del mercado. Entonces, en la formulación del problema, nuestras conclusiones, es importante todas las tareas que se deben a realizar, quienes toman las decisiones, las entrevistas con expertos, la reunión de los análisis de los datos secundarios e investigación cualitativa. El análisis del contexto ambiental va a determinar la identificación del problema,
el tema de la decisión administrativa, el cual debe traducirse luego a un problema de investigación de mercados. Es importante que todos estos aspectos, incluida el ciclo de vida del producto, podamos saber en qué etapa está el producto que nosotros vamos a hacer la investigación de mercado. Eso es todo por ahora, entonces muchas gracias, que estén muy bien.